Hoy vamos a estar predicando sobre el bautismo en el Espíritu Santo o el primer llenamiento del Espíritu Santo. Amén. Así que estemos atentos a aquellas personas que no han hablado en lenguas nunca, que, digamos así, son salvas pero no han sido llenas del Espíritu Santo. Estén atentos porque vamos a estar orando después por los que quieran recibir oración para que reciban el llenamiento del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 14, versículo 15 y 17. San Juan, capítulo 14, versículo 15 y 17. Hoy estoy apurado y voy a hacerlo rápido. Digan amén, por favor. Amén. No estoy apurado, pero lo voy a hacer más o menos rápido. San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Recuerden que este momento es el momento más importante de toda la semana de ustedes, porque es el momento que van a recibir alimento espiritual. Así que recuerden que vale la pena dejar un poquito la televisión o alguna otra cosa para escuchar la palabra de Dios. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pasamos al 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, se refiere al Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. A ver, para siempre. Aquel que recibe el Espíritu Santo lo tiene para siempre. Amén. Estamos ubicados, Jesús está, digamos, presente todavía, está vivo. Esto es antes de la cruz. Esto es antes de la cruz. Entonces le está diciendo a los discípulos que le va a dar otro consolador. Él es el consolador, pero va a dar otro consolador. No nos va a dejar huérfanos, sino que iba a estar con nosotros para siempre. Versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Las personas que son de Dios, que no son de Dios, no saben que existe, no saben qué es. Algunos saben que hay una paloma que está, no sé, por ahí. Otros piensan que es una influencia. El Espíritu Santo es una persona. Amén. La tercera persona de la Trinidad dice: el mundo no lo puede recibir. O sea que ustedes están en una, digamos, nivel o una posición mucho más importante que una gente que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios no puede recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En ese momento el Espíritu Santo no estaba dentro de los discípulos porque Jesús aún no había sido glorificado. En ese momento el Espíritu Santo estaba en Jesús y ellos se movían en el poder que le transmitía Jesús. Estaba al lado el Espíritu Santo, pero después, más adelante, después de Pentecostés, el Espíritu Santo entró antes y después fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso está diciendo Jesús, antes de ir a la cruz, está al lado de ustedes, pero después va a estar dentro de ustedes. Nosotros estamos después de la cruz y si somos cristianos tenemos el Espíritu Santo. Amén. Pero después tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y después de ser llenos del Espíritu Santo tenemos que saber cómo ejercer el poder que Dios nos ha dado. Porque uno puede tener una ametralladora pero no usarla. O puede tener un tanque y no usarlo en la guerra. Tenerlo ahí y no sabe para qué es, o usar el tanque para hacer un picnic o alguna cosa encima, o comer comida. El tanque es para la guerra. Entonces dice la palabra de Dios, San Juan 20, 21. Ahora Jesús va a la cruz, muere, y se le aparece a los discípulos. Amén.
Jesús ya está, en este momento está resucitado. ¿Sí? Ahora, Jesús al ladrón de la cruz, ¿qué le dijo? Le dijo, hoy vas a estar conmigo ¿en dónde? En el paraíso. O sea que Jesús, cuando murió, su cuerpo quedó en la cruz, su espíritu fue al cielo. Amén. Porque dice, hoy, no dentro de 3 días, Él resucitó al tercer día. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Para complicar un poquito más las cosas, en el Antiguo Testamento había, el paraíso estaba, se llamaba el lugar de los muertos y estaba dividido. Un lugar estaban los buenos y en otro los malos. Y dice la palabra de Dios que Jesús descendió a los infiernos, que es el lugar de los muertos, y se llevó cautiva la cautividad, se la llevó todo al cielo. Eso sucedió en esos momentos. Y después el Espíritu de Cristo, que estaba en el Espíritu, porque el cuerpo estaba, al segundo día todavía estaba en la tumba. Entró el Espíritu en el cuerpo fue cambiado en un cuerpo glorificado, semejante al que vamos a tener nosotros, y atravesó las paredes, atravesó no era ni necesario que le muevan la piedra porque atravesaba todo, y entonces Jesús fue glorificado y estaba en posición de transmitir su espíritu a los cristianos. Amén. Entonces, cuando estaban todos reunidos, ¿no? Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? El Padre lo envió en el poder del Espíritu Santo. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, de la misma manera que mi Padre me envió, yo ahora me multiplico en ustedes. Y vamos a ver el 22, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y eso es el momento, digamos así, que llamamos ahora la conversión. Ellos tenían el Espíritu Santo al lado, pero ahora lo tenían adentro. Reciban el Espíritu Santo. Ahí recibieron el Espíritu Santo. Pero todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Todavía no estaban llenos de poder. Eso es la mayoría de los cristianos de este mundo. Tienen el Espíritu Santo, pero no están bautizados en el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. Entonces se queda ahí y hay una oposición tremenda del diablo sobre este tema, para que la gente no se entere de que pueden hacer milagro cualquiera. El Señor dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si esta revelación cae sobre cada uno de los cristianos, veríamos por la calle milagros. Los cristianos obrando milagros en todo momento. ¿Por qué? Porque se darían cuenta que ya tienen el poder para hacer milagros. Pero en este momento ellos eran salvos, tenían el Espíritu Santo, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, para que vean cómo se recibe el Espíritu Santo, ahora no pongan esto porque voy a leerlo de la nueva versión internacional. Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes también han oído la palabra de verdad, la buena noticia que Dios los salva, y además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos parte de Dios, de parte de que Dios nos dará la herencia del cielo que nos ha prometido y nos ha comprado con la sangre de Cristo para que seamos su pueblo. Amén. ¿Se entendió? Dice, ustedes han oído la palabra de verdad. Una persona que nunca escuchó,
Dios te ama, Dios te salva. Si vos te entregás a Cristo, vas a recibir el Espíritu Santo, vas a ser salvo, vas a ser comprado por la sangre de Jesús. Él pagó en la cruz tus pecados. Entonces la persona cree y entonces dice, ustedes también que han oído esta palabra de verdad, ¿no? Las buenas noticias de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. O sea, si usted es de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Una persona de la iglesia me dice, pastor, ore por mí para que yo reciba el Espíritu Santo. Y yo le puse, tenés el Espíritu Santo porque sos de Jesús. Te falta ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, si usted es de Jesús, tiene de Jesús, todos sepan que tienen el Espíritu Santo. Amén. Y está dentro de ustedes. Y es la garantía de que tenemos parte con Dios en la herencia que Él nos prometió en el cielo y que nos ha comprado. Usted, si se compra un auto, ¿alguien se lo puede sacar? No. Se compra una casa, ¿alguien se la puede sacar? Pagó el precio, es suya. Amén. Y váyale a sacar a algo que le pertenece a Dios. ¿Va a haber alguien que va a ir a Dios y le va a arrebatar algo que ha comprado con la sangre de Jesús? Es imposible. Amén. Entonces, ahora vamos a ir a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo, está hablando a creyentes, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, otra vez, amén. Si usted es de Él, ¿qué tiene? El Espíritu Santo. El otro día en la radio estaba hablando a todo Miramar y a todo, y yo le digo, si yo le hago una pregunta a usted, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Qué me contesta? ¿No? Imagínense una persona que no sabe absolutamente nada o que es simplemente religiosa. Se habrá quedado pensando, digo, piense, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Sabe que tiene el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y la persona me habrá dicho, no sé. Es como, a mí antes, yo era re religioso, pero antes de recibir a Cristo ni sabía que tenía el Espíritu Santo, no lo tenía. Entonces, si usted no se da cuenta y el Espíritu Santo no le habla y el Espíritu Santo no le, digamos, le hace saber que usted es un hijo de Dios, usted no es un hijo de Dios porque no tiene el Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice que los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de él. Imagínense si esto pudiéramos hablarlo a todos los argentinos, ¿no? Me paro, viene el presidente, dice, acá hay un hombre de Dios, ¿no? Como me pasó una vez, con un general allá en Buenos Aires, dice, va a hablar unas palabras. Entonces yo a todos los argentinos le pregunto, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Todo el mundo dice, ¿qué? ¿El Espíritu qué? La mayoría no sabe si hay Espíritu Santo. No sabe si es una paloma, si es una influencia. Todos saben el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Debe ser algo que está por ahí. Pero ¿tenés la plena certeza de que tenés el Espíritu Santo? La verdad, me diría más de la mitad de los argentinos, la verdad, no sé. Bueno, si no sabés, es que no sos de Dios. Tenés que recibirlo. ¿Y cómo lo recibo? Entregando la vida a Jesús, escuchando el mensaje de salvación y recibiendo a Cristo como Salvador. Amén. Entonces, bueno,
Jesús dice, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor está dispuesto a dar el Espíritu Santo al que tenga sed de Dios. Yo tengo sed y voy a tomar agua. Pero hay una sed de Dios que nosotros estamos pidiendo porque la gente es indiferente a Dios. Dios es algo por allá, o alguien que está en un trono allá lejísimo. Sí, yo creo en Dios, pero no tenés el Espíritu Santo, no sos de Dios. Amén. Entonces, no trate de esperar hasta morirse para ver a dónde va, porque se va a sorprender, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Amén. Entonces, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu Santo iba a recibir los que creyesen en él. Como estaba Jesús aquí en la tierra, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero después que Jesús fue al cielo, le dijo, reciban el Espíritu Santo, y fueron salvos. Ahora, ustedes imagínense que si usted es un seguidor de Jesús por 3 años y medio, dejó todo por Jesús, y de repente Jesús muere, a pesar de que había dicho que iba a morir y que iba a resucitar, no lo entendieron. Pero Jesús muere, se desaniman completamente, todos se desanimaron, incluyendo la Virgen María y todos, porque al tercer día iban a llevar especias aromáticas para ungir el cuerpo muerto de Jesús, y Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Al ir al tercer día a ungir el cuerpo muerto, estaban no creyendo que Cristo había resucitado. O sea que tanto la Virgen María como las otras mujeres que eran extraordinarias, santas o no sé qué, eran seguidoras, las más seguidoras de Jesús, estaban convencidos de que iban a ungir el cuerpo muerto de Jesús y no esperaban que Jesús esté resucitado. Pero llegaron y no estaba Jesús. Estaba movida la piedra, había un ángel sentado arriba de la piedra y le dice, no teman ustedes, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. Ha resucitado como él dijo, y vayan ustedes que los está esperando en Galilea. Amén. Allá le verán. Bueno, Jesús se les aparece y les dice algo, lo más importante, que es lo más importante también para nosotros en este tiempo. Dice, he aquí, yo, dice Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, imagínense, ven a Jesús resucitado. Es Dios, obviamente, se autorresucitó, está ahí hablando con nosotros. Eso tendría que haber transformado a todos los discípulos en super predicadores. Deberían estar súper animados y deberían no tener una pizca de miedo, pero seguían con miedo, seguían sin poder, y el Señor mismo les dice, ya resucitado, que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto. Ellos tenían el Espíritu Santo porque había soplado
y ellos tenían el Espíritu Santo, pero el poder desde lo alto es el llenamiento del Espíritu Santo, o el primer llenamiento, o el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Jesús, en Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, Hechos 1:5, 1:4, se les aparece ya por última vez prácticamente, y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que no comiencen a predicar, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa del Padre era lo que había prometido el profeta Joel, que en los postreros días iba a derramar el Espíritu Santo, las personas iban a ser llenas del Espíritu Santo, y a partir de Pentecostés hasta hoy y para todo el tiempo que sigue, ese poder, el mismo poder del Espíritu Santo en que se movió Jesús, porque Él vino en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Él había sido lleno del Espíritu Santo, Él nació del Espíritu, Él tenía el Espíritu, pero fue lleno del Espíritu después de ser bautizado, cuando fue 40 días y 40 noches al desierto. Él vuelve lleno del Espíritu Santo y ahí comenzaron los milagros. Jesús no hizo milagros cuando tenía 19 años. Jesús no hizo milagros cuando tenía 6 años. Jesús no hizo milagros cuando tenía 29 años. Empezaron los milagros cuando fue investido de poder desde lo alto. Amén. Cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Me ha ungido Dios, dice, para poner en libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Y ese es el poder que Jesús está diciendo, esto es para ustedes. Esto es para ustedes. No hay nada más importante en el mundo que esto, que la iglesia se invista de poder. Usted es de Dios, entregado a su vida a Dios, es salvo, tiene el Espíritu Santo. Es un templo del Espíritu Santo, es algo maravilloso. Alguien que tiene a Dios, si la gente supiera, ¿no? La gente lo ve caminar por la calle, va por la 9 de julio, pero si tuviera la revelación, esta persona es alguien en que habita Dios. Esto es algo importantísimo. Ahora, a pesar de eso, a pesar de que usted sea una persona que habita a Dios, dice, no se vayan de Jerusalén hasta que que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué dice? Que serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero acaso no tenían el Espíritu Santo? Y lo tenían. Habían recibido el Espíritu Santo, pero tenían que ser investidos de poder. Por eso el pueblo de Dios está tan débil. Estamos dando por la radio y explicando las evidencias internas y las evidencias externas del bautismo en el Espíritu Santo. Estamos poniéndolo en mi Facebook, están todas las filmaciones de la radio, ahí pueden escucharlo, pueden, tener más datos de lo que yo les puedo dar ahora. Y en versículo 8 de capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Cuando sean llenos del Espíritu Santo, serán testigos y van a predicar el reino de Dios con señales, con prodigios y milagros. Y el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El bautismo no te da la salvación, pero es importante bautizarse en agua. Amén. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no dice, después dice,
el que no creyere, será condenado. No el que no creyere y no se bautizare, porque el ladrón de la cruz no se pudo bautizar y se fue al cielo. Y muchos se han ido al cielo sin bautizarse. Y otros se han ido al infierno bautizados. Y hay muchos de esos. Amén. Entonces dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y tuvieron 10 días orando, como ustedes saben, y llegó el día de Pentecostés, y entonces vino un estruendo como un viento recio, vino unas lenguas como de fuego, que es la presencia de Dios, se puso sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Una de las señales externas de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Una. Bueno. Ahora vamos a, rápidamente, Hechos 9:17, lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como ustedes saben, era un perseguidor de la iglesia, se llamaba Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, era tan religioso que iba en sentido contrario, ¿no? Era tan religioso que mataba a los cristianos. Él creía y lo hacía en el nombre de la religión. ¿Cuántos matan a las personas, ¿no?, en nombre de la religión? Errados. San Pablo mataba a cristianos, los perseguía, los arrastraba, los metía en la cárcel, porque él era celoso, creía que eso era lo que tenía que hacerse. Pero Jesús se le aparece y él lo ve a Jesús y se cae al suelo y se queda ciego, y entonces se pone a orar. Cuando llega a Damasco y ora durante 3 días y no come, hace oración y ayuno, fundamental de la oración y el ayuno para momentos especiales. Y imagínese, una persona que toda su vida tiene la cabeza llena de otra religión y de repente se da cuenta que todo eso estaba mal, que toda su fuerza la había puesto para, entre comillas, defender a Dios y matar a los cristianos, se da cuenta que los cristianos son los que tienen la verdad. Entonces estaba completamente confundido, estaba ciego además por la luz que le produjo la presencia de Jesús y no entendía nada, y entonces se puso a orar y dijo, Dios, hace algo. Y entonces Dios le habla a un discípulo, como puede ser usted, que se llama Ananías, y Ananías va a orar por Pablo. ¿Y por qué va a orar por Pablo? Vamos a poner Hechos 9:17. Sí, está bien. 9:17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ¿no? Poniendo sobre él las manos, ¿sí? Eso es una de las maneras de recibir el bautismo del Espíritu Santo, con imposición de manos de otra persona que sea llena del Espíritu Santo. Imposición de manos de otra persona que sea llena del Espíritu Santo. Una vez en Tandil estaba yo con el auto, con el vidrio bajo, y se mete un creyente que no era lleno del Espíritu Santo, mete la cabeza, yo estaba con el volante así, me mete la cabeza y dice, pastor, quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿puede orar por mí? Y entonces le impuse las manos, oré y empezó a hablar en lengua, gracias, y se fue contento saltando, y yo me quedé asombradísimo porque estaba completamente en otra, yo estaba sacando fotos y qué sé yo, y de repente aparece la cabeza de alguien adentro del auto y me dice, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, sé lleno, y pum, empezó a hablar en lenguas, ¿no? Para que vean. Y entonces dice, Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, ¿a quién se le dice hermano? A los creyentes. ¿Era creyente Pablo? Y había visto a Jesús, más creyente, le había dicho Señor, o sea que lo había reconocido como Señor. Ananías sabe que Pablo o Saulo era hermano, o sea que tenía el Espíritu Santo ya,
porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, pero necesitaba, y Dios lo manda especialmente para que le imponga las manos y sea lleno del Espíritu Santo para que pueda comenzar a hacer la obra de Dios con el poder de Dios, con el poder sobrenatural. Entonces dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Jesús le habla y le dice: este es alguien que va a sufrir mucho, es alguien que va a predicar mi palabra en todas las naciones, es alguien que va a fundar iglesias, es alguien en todo, pero necesita algo, necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque si no, todo es estéril, no va a tener ganas de servirme, se va a aburrir, los cultos le van a parecer un plomo, no va a estar alabando, no va a hablar en lenguas, se va a desanimar, como la mayoría de los creyentes que no están llenos con el Espíritu Santo. Por eso usted y todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para ser investidos de poder desde lo alto y poder predicar el mensaje de Dios. Al ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a enseñar, y te empieza a enseñar lo que Él escribió en la Biblia. Y Él les enseñará todas las cosas y tomará de lo de Cristo y te lo hace saber, y entonces podés predicar mejor. El que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo no testifica mucho, le alcanza con venir un domingo solo a la iglesia, no tiene sed de Dios, no tiene muchas ganas de orar, no ama mucho, los frutos del Espíritu no florecen a través de él, tiene un poco de amor, un poco de paz, un poco de paciencia, pero cuando el Espíritu Santo lo llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, los dones del Espíritu empiezan a fluir, el don de palabra de conocimiento, el don de sanidad, el don de lengua, todo eso comienza a fluir y es la entrada, el bautismo del Espíritu Santo, a lo sobrenatural. Amén. Es entrar a poder expulsar demonios, a poder tener autoridad sobre fuerzas espirituales de maldad, todas esas cosas. Por eso Jesús dice: lo primero que tenés que hacer es imponerle las manos a este hombre que voy a utilizarlo muchísimo para que reciba la vista porque estaba ciego y para que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué hizo? Vamos a ir a Hechos 19. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Hizo lo mismo con otros. Imagínense, nosotros oramos hoy, usted es lleno del Espíritu Santo, se fanatiza con las cosas de Dios, le da ganas de orar, la pesadez se le va, empieza a orar por las personas y ¡pum!, la persona se sana, empieza a orar y ve que Dios le responde, reprende demonios y los demonios se van. Entonces usted se empieza a entusiasmar, ¿no es cierto? Y entonces empieza a orar por otros. Si usted está lleno del Espíritu Santo, puede imponer la mano a otro y otro se llena del Espíritu Santo. Y ese a su vez le impone la mano a otro y ese otro se llena del Espíritu Santo. Entonces se transforma, por así decirlo, cada creyente en un pequeño Jesús que va haciendo milagros por todas partes. Amén. Y eso es algo que está vedado, está cerrado, está vedado a los ojos de la iglesia. Y aún en las iglesias pentecostales que bueno, son las que más saben sobre este tema. Entonces Pablo está en Éfeso. Y de repente había un predicador que había ido a Éfeso que se llama Apolos. Apolos era un gran predicador, era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, pero sabía solamente lo del bautismo de Juan el Bautista. Y entonces el bautismo de Juan el Bautista era: arrepentite y bautizate en agua. Eso era todo. No hablaba del Espíritu Santo, no hablaba del poder de Dios, no hablaba nada de eso. El bautismo, él había escuchado a Juan el Bautista, se había arrepentido de sus pecados, se había bautizado por inmersión en el Jordán, y empezó a predicar eso. Pero empezó a predicar eso en una sinagoga. Y ahí en la sinagoga estaban 2 discípulos de Pablo, llenos del Espíritu Santo.
Y entonces lo llamaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Le explicaron la salvación. Y entonces empezó a predicar la salvación y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. Pero también le predicaron sobre el llenamiento del Espíritu Santo. Y entonces él empezó a predicar el Evangelio completo y entonces empezó a ser de gran bendición. Pero el apóstol Pablo se encuentra con discípulos, ciertos discípulos de Apolos, seguramente eran de Apolos. Y dice, se encontró con ciertos discípulos. Y entonces Pablo ve que a estos discípulos le faltaba algo. Le faltaba ganas, le faltaba empuje, le faltaba poder, le faltaba decisión, le faltaba ganas de orar, ¿no? Una persona sin el llenamiento del Espíritu Santo no tiene impulso para trabajar. Hay que moverlo, hay que decirle, mirá, habla a las personas, haz el curso para estudiar. El que está lleno del Espíritu Santo no necesita curso, no necesita nada. Agarra y empieza a hablar a uno y a otro y ya entiende la salvación y todavía tal vez no entienda que Él tiene el poder para sanar, para hacer milagros. Eso es lo que dice la palabra de Dios y quiero que todo el pueblo de Dios, de la Argentina y del mundo, entienda esto. Usted tiene el poder más grande de todo el universo, ya lo tiene y póngalo en práctica. Amén. Nos asombramos, el pastor oró porque se sanó tal persona, oró y se sanó tal persona, oró y se sanó tal persona. Eso es lo normal. El pastor es un cristiano normal, todos tendrían que hacer lo mismo. Amén. Entonces se encuentra con esos ciertos discípulos y él ve que estos discípulos, no sé, algo les falta. Y entonces, Hechos 19, vamos a ver el versículo 2, Hechos 19, 2. Entonces le pregunta a Pablo, dice, perdón, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Le está hablando de la salvación, del Espíritu Santo, de la salvación, no de ser lleno del Espíritu Santo. Y ellos le contestan, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Estaban, claro, eran gente que oraba un poco, gente que había estado arrepentida, gente que se había bautizado, pero eran sinceros, habían escuchado solamente lo del bautismo de Juan. Entonces Pablo se da cuenta que algo le falta y dice, pero ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dice, ni siquiera hemos sabido del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces les explica y les predica. Dice, Juan le estaba diciendo que crean en aquel que iba a venir después, que es Jesús. Ellos quizás hasta sabían poco de Jesús. Y entonces le dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo que al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Y entonces les explica y se convierten, reciben el Espíritu Santo y después el versículo 5 dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, que habían sido bautizados en agua por inmersión con Juan. Pero como no tenían el Espíritu Santo, Pablo los bautiza otra vez en agua. Porque el bautismo en agua es una señal de que sos de Cristo. Y entonces esa persona, estaban ahí, no eran todavía de Jesús, pero al tener el Espíritu Santo, al creer el mensaje de salvación, entonces los bautiza en agua otra vez. Algunos dirán, me tendré que bautizar de vuelta. Sí, si te convertiste ahora, tenés que bautizarte de vuelta. Hay personas que se entregaron al Señor cuando eran chicas y no están muy seguros de que fueron salvos y se quieren, nos han pedido de acá de la iglesia de bautizarse de vuelta, porque ahora sí saben que son salvos, pero cuando eran chiquitos no sabían nada, ¿entienden? Entonces, bueno, y versículo 6, ¿qué sucede una vez que
los bautiza en agua. Le faltaba lo mismo que a Pablo. Tuvo que venir Ananías y le impuso las manos y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, dice, después de bautizarlo en agua, vino Pablo, le impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Las señales externas, hablaban en lengua y profetizaban. Y esto no es predicar. Profetizar es decir, Dios dice esto, va a pasar en el futuro aquello. Todos esos hombres hablaban en lenguas y profetizaban. Por eso se daban cuenta, los que estaban ahí, de que algo más había sucedido, ¿no? Había sucedido algo más. Hablaban en lenguas, profetizaban. Son los dones del Espíritu Santo que fluyen cuando una persona es llena del Espíritu Santo o recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya el último ejemplo les doy. En Hechos 10, la situación es esta: está Pedro hablándole a Cornelio y a sus amigos y a sus soldados. Era un centurión romano, piadoso, temeroso de Dios. Mire lo que dice de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, eso es 10:1. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre que era piadoso, era temeroso de Dios, contagiaba a todos los que estaban alrededor de él con esa piedad. Daba limosnas, oraba a Dios siempre y no era salvo. ¿Qué queda para los pecadores? No era salvo. Tiene que ir Pedro y predicarle el mensaje de salvación. Un ángel se le aparece y le dice, llamá a Pedro, envía a Pedro ahí en una ciudad y él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. En este momento no es salvo. Entre esto le pido a Dios que le entre en la cabeza. La persona que es buena necesita ser salva, necesita recibir al Espíritu Santo, necesita entregar la vida a Dios. La respuesta de las personas cuando uno le habla dice, pero yo no soy malo, yo no soy asesino, no soy esto, no soy aquello, yo soy una buena persona. El Señor dice, ninguno hay bueno. La salvación viene porque Jesús y el Espíritu Santo entran dentro de uno cuando uno invoca el nombre del Señor y es salvo. Amén. Entonces, este centurión necesita escuchar el mensaje de Dios y vamos a pasar al versículo 43 del capítulo 10. Está predicando Pedro, está predicando el mensaje de Dios, hablando de Jesús. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Ahí le está hablando, diciendo, si usted invoca el nombre del Señor va a ser salvo, va a recibir el perdón de los pecados. Se lo está diciendo a gente piadosa, gente que hacía limosna, gente que había construido sinagoga, gente que oraba a Dios siempre. Y entonces, como ya estaban bastante preparados, él y todos sus amigos y todos los conocidos, dice, versículo 44, mientras hablaba Pedro está hablando, ¿no? Estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo, o sea, entró el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo un momento después. Porque nadie puede ser lleno del Espíritu Santo sin tener el Espíritu Santo. Entró el Espíritu Santo y inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice, versículo 45, que los judíos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados de que también sobre los no judíos se derramase el don del Espíritu Santo, y se dieron cuenta por qué. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Antes eran buenos,
construían sinagogas, oraban, se reunían, tenían buen testimonio, eran buenas personas, pero le faltaba tener a Cristo y tener el Espíritu Santo. Cuando escucharon un mensaje poderoso de Pedro, recibieron todo el paquete, recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos de Espíritu Santo, y los judíos que pensaban que todo eso era para los judíos solamente, se dan cuenta de que recibieron el Espíritu Santo. No apareció un cartel, recibieron el Espíritu Santo arriba, no. Se dieron cuenta, ¿por qué? Porque los que escuchaban que hablaban en nuevas lenguas y magnificaban a Dios. Los que antes estaban así asombrados escuchando estaban, gloria Señor, gloria, 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 brishi, shala, barakatá, sandar, barakatiri. Y estaban hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Señal externas de haber recibido el poder sobrenatural. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tener sed? ¿A usted le interesa realmente ser un héroe de Dios? A mí sí. Yo quiero ser un guerrero del tiempo final. Usted que se menosprecia o que tal vez piense yo ser un guerrero del tiempo final, ser alguien de Dios, usted puede ser alguien que Dios lo utilice con señales, con prodigios y milagros. Usted puede superar, y se lo digo, pero así, a Francisco de Asís. Francisco de Asís no hizo casi ningún milagro. Francisco de Asís iba vestido de una túnica, predicó la pobreza, iba casa en casa pidiendo dinero, construyó una capilla. Eso es todo lo que hizo Francisco de Asís. Pero usted puede, a partir de hoy, si es lleno del Espíritu Santo, salvar almas, orar por los enfermos, hacer milagros, expulsar demonios de personas que están oprimidas, liberar casas que se mueven las cosas, ordenar que se vayan todos los demonios y se van. Simplemente si recibe el llenamiento del Espíritu Santo. Y para recibir el llenamiento del Espíritu Santo tiene que haber una persona, por lo menos, que ore por usted y le imponga las manos, en el caso es el pastor. Amén. Así que, sin más, si usted tiene sed, si usted quiere ser un guerrero de Dios, si usted quiere ser alguien utilizado por Dios, sea quien sea, recuerde, esto es, Jesús vino a salvar a los pecadores. San Pablo mataba a los cristianos. Moisés mató a un egipcio. David mató a un amigo con una orden y cayó en adulterio y hizo tantas cosas. Sin embargo, fueron héroes de Dios. Dice la palabra de Dios que para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor vuestro Dios llamare. Y si se los voy a hacer que lo lean, vamos a poner Hechos 4. Hechos, 3, 39. ¿Para quién es esto? Usted dirá, para los que quieren ser pastores, para los que quieren ser predicadores. No. Dice, vamos a poner Hechos 3, 39. Hechos 2, 39, perdón. Hechos 2, 39. Hechos 2, 39. ¿Para quién es esta promesa de ser lleno del Espíritu Santo? Para ustedes es la promesa. Para vuestros hijos es la promesa. Para todos los que están lejos es la promesa. Y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, o sea, para todos. Amén. Diga, para mí es esa promesa. Amén. Tenemos que movernos en el poder del Espíritu Santo. Así que aquellos que quieran
ser lleno del Espíritu Santo, los voy a invitar a que pasen. Y yo voy a imponer las manos de la misma manera que Ananías impuso las manos sobre Pablo, de la misma manera que Pablo impuso las manos sobre todos los efesios y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pedro no necesitó imponer manos porque predicando cayó el Espíritu Santo así, simplemente. Así que aquel que tiene sed, yo sé que muchos ya hablan en lenguas, ya han sido llenos de Espíritu Santo, pero aquellas personas, justamente al que tiene menos inquietudes y al que menos le ha importado lo que he predicado, es usted el que necesita más que ninguno de ser lleno del Espíritu Santo, para que le vengan inquietudes de Dios, para que usted cruce esa frontera de lo sobrenatural y empiece a poder alabar a Dios, a gozarse, a venir a las reuniones. Le digo que no le van a alcanzar los días para venir. Pastor, una persona llena de Espíritu Santo, y el lunes no hay una reunión, y el martes no hay una reunión, y el miércoles. Usted va a querer testificar, va a querer aprender. Si alguien fue lleno del Espíritu Santo y no está lleno del Espíritu Santo, y después dice, Gálatas dice, por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Dice la palabra de Dios que pondremos las manos sobre los enfermos, sanarán, y pondremos las manos sobre los enfermos para que sean llenos del Espíritu Santo, y van a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, una vez que el pastor le haya impuesto las manos, usted dé gracias a Dios que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Tal vez más adelante comience a balbucear algunas palabras o a hablar en lenguas, o empiece a sentir algo. Seguramente va a sentir muchas ganas y muchas inquietudes. No le va a costar venir a la iglesia, pero yo voy a hacer una oración cortita, y cuando ore para que usted sea lleno de Espíritu Santo, usted dé gracias. Diga, Señor, he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, soy lleno del Espíritu Santo y no voy a dudar nunca más, y de aquí en más ayúdame a trabajar en lo sobrenatural. Amén. Se va a dar cuenta lo mismo, porque va a decir, en vez de decir, querido, no tengo ganas de ir a la iglesia, va a decir, querido, vamos a la iglesia, porque va a cambiar completamente su panorama y sus inquietudes.